Sigue sin poder. Lo que puede hacer a veces es que a mí cuando me falla el Teams entro desde el navegador y aunque es un poco más lento, pues varias veces mis compañeros han tenido problemas y yo como que desde el navegador no tengo esos problemas porque últimamente he estado fallando en general mucho el Teams. Ok, vamos a hacerle un último intento. Si no, pudiéramos intentar otras dos opciones que tengo en mente. No quiere. A ver, voy a intentar una más, si no vamos a hacer con otra. Vamos a ver si corre esta. Si no, intentamos otra. Y si no, nos vamos a la que dice su compañera. El problema es que cuando intento entrar desde el navegador, en automático, como tengo instalado el paquete, me manda directamente al Teams, al programa. No. Ok, ¿alguien puede entrar al chat, chicos? ¿Alguien? Y lo que voy a hacer es... Esto lo hice en una ocasión con sus compañeros de... legislación. Ok, Pedro. Nada más un segundo. Les estoy pasando el archivo en el chat. Por favor, puedes intentar abrirlo y lo compartes tú y me haces el favor de ir moviendo las diapos. A ver si así se puede. Así lo hice con los de ética y jaló. Perfecto. Ay, ya lo abrió, profe. Voy a ver si me deja Sí, compartirlo. correcto. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Ya se ve? Está cargando, parece. ¿Ya se ve? ¿Lo puedes poner en pantalla completa, por favor, Pedro, si eres tan amable? Más que... ¿Ya se ve? Ya se ve. Ah, ok. Muchísimas gracias, Pedro. Entonces te voy marcando nada más para que nos vayas corriendo la diapositiva. Muchísimas gracias nuevamente. Y discutamos los temas que nos toca ver hoy, que son básicamente dos muy sencillitos como parte de la introducción a la unidad número 2. Bueno, la introducción fue la parte de órganos tubulares y parenquimatosos, más un tema que vamos a ver la próxima semana. Cuando empezamos a desarrollar la práctica, chicos, no sé si alguien logró identificar los 4 tipos de tejidos que componen los seres vivos, los animales. Sí, es el conectivo, el muscular, el nervioso y el epitelial, si mal El no estoy. epitelial, correcto. Entonces, esos son los 4 tipos de tejidos que vamos a estudiar a lo largo de esta unidad. Vamos a ver las características de cada uno de los tejidos, vamos a ubicar en dónde se encuentran, cuáles son sus funciones principales y su estructura de manera general. Ciertamente, en los tejidos nerviosos nos vamos a centrar mucho en las células y en la función que cumplen cada uno de ellos. Los tejidos musculares pues son básicamente 3 tipos, vamos a verlos todos ellos. De los tejidos conectivos, que son los más vastos, los más diversos,
vamos a ver una parte introductoria con las características generales y vamos a ver ejemplos de tejidos conectivos con sus funciones particulares en cada caso. Ok, hoy vamos a ver lo que compete a los tejidos epiteliales, que son, desde mi perspectiva, los más sencillos de todos ellos, con características muy puntuales y son bastante homogéneos entre ellos. Los más heterogéneos de todos ellos son los tejidos conectivos, porque dependiendo del tipo de tejido conectivo va a tener diferentes características. Entonces, al respecto de los tejidos epiteliales, cuando escuchamos el término tejido epitelial, ¿en qué pensamos inmediatamente? Piel. Piel. Piel, Es, con una es el tejido telillita, ¿no? como una tela, como una barrera, ¿sí? Y evidentemente lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos tejido epitelial es pensar en la piel. Y es cierto, hasta cierto punto el tejido epitelial por excelencia sería la piel. Y si yo les pregunto a manera de sondeo previo a qué función cumplen los tejidos epiteliales en el cuerpo, si pensamos como ejemplo en la piel. ¿Para qué les sirven? Protección. Protección, correcto. ¿Alguna otra cosa que sirva para la que sirvan estos tejidos? ¿Qué pasaría, perdón, si no tuviéramos piel? Recubrimiento. Protección, recubrimiento, aislamiento, correcto. No habría estímulos nerviosos. Ok, también sirve de manera importante para poder percibir los estímulos. Si hacemos la analogía de ¿Puede ser también absorción? absorción, algunos cumplen con funciones de absorción o de secreción eventualmente, que vamos a ver específicamente Impermeabilidad, profe. para algún cierto intercambio de algunas sustancias, que sería parte de la absorción o eventualmente de la secreción. Correcto. Entonces, si hacemos la analogía, chicos, de lo que ya estudiamos que es la célula, los tejidos epiteliales vendrían siendo como la membrana de la célula, ¿no? Entonces va a cumplir con las mismas características, ¿no? Va a delimitar, va a aislar, va a permitir que ingresen compuestos a los tejidos, que se excreten compuestos de los tejidos, va a percibir el entorno y con base en ello, pues es la importancia que tiene para los animales este tipo de tejidos. ¿Ok? Vamos a ver algunas características importantes de los tejidos epiteliales, el tipo de células que los componen, cómo se organizan dentro de y algunas funciones muy particulares de ellos. Pedro, si nos haces el favor de pasar a la siguiente. No, se quedó en la de tejido epitelial, en la portada. Ok. ¿Qué es un epitelio? Gracias, Pedro. Un epitelio, por definición etimológica, viene de la raíz epi, que quiere decir sobre, y teleo, papila. Entonces es algo que está sobre la papila, sobre el ser vivo, sobre el animal en cuestión. Por definición es una o más capas de células, en algunos casos es una delgada capa, en otros casos es una barrera compuesta por varias capas de células sobrepuestas, en algunos casos son una capa aparente de diferentes estratos, pero en realidad es uno solo, que constituyen un recubrimiento. ¿Qué es lo que recubren? Las cavidades, los órganos tubulares, los conductos y, de manera general, como el ejemplo global, el recubrimiento externo, es decir, la piel de un animal. Es una o múltiples capas de células encargadas de secretar algunos compuestos y también está constituido por células con alguna actividad específica. Por señalar una de esas actividades específicas, por ejemplo, la sensorial, ¿no? Percibir estímulos del medio externo, externo del animal, pero también externo del órgano, de la cavidad o del órgano tubular
que recubren y poder permitir que se dé esa interacción entre el medio externo y el medio interno, el intratisular y el extratisular. Siguiente, Pedro. ¿Qué características tienen? Para que las vayamos comparando con el resto de los tejidos que vamos a estudiar, la cercanía entre las células. Si comparamos, por ejemplo, el frotis de la parte de arriba, en donde vemos que hay células en estrecho contacto, pero hay mucha matriz extracelular en ese frotis, que es un tipo específico de tejido conectivo. Las células están ciertamente dispersas dentro de la matriz, y en el caso de los epiteliales, como tenemos en la imagen de abajo, esas bolitas de color morado o púrpura son las células del tejido epitelial, se encuentran en muy estrecho contacto las unas con las otras. Otra característica que tienen, a diferencia de otros tipos de tejidos, es que todas se encuentran adheridas a una membrana basal. La membrana basal, en el caso de esa imagen, es esa capa más densa donde las células se encuentran mucho más pegadas entre ellas, en la parte de abajo, que hace esta suerte como de ondas o de olas en el corte. ¿Sale? Todas las células se encuentran adheridas a esta membrana basal, que es el estrato germinal, de donde las células se van a ir diferenciando y dividiendo para ir eventualmente reemplazando a las células que van a ir muriendo en el tejido epitelial. Otra característica importante es que las células se van diferenciando y adquiriendo diversas funciones, dependiendo de la línea celular de la que se desprenden y cumplir con las características. Algunas se van a especializar en la secreción de algunos compuestos, otras solamente van a formar una suerte de barrera, otras van a servir solamente como protección, otras van a estar asociadas a la estructura que va a percibir el estímulo. Entonces, otra característica importante es que forman estratos que son más o menos bien delimitados. Vamos a ver capas de células dispuestas como tiras unas sobre las otras. Otra característica importante es que en el caso de los tejidos epiteliales sufren procesos de regeneración y de renovación, es decir, células nuevas que están naciendo, si se permite aplicar este término, y que van a ir reemplazando aquellas células que van a ir muriendo, que se van a ir desprendiendo de esta capa en los estratos más externos de los epitelios. Otra característica importante es que la matriz intercelular, este tipo de caldo o de sustancia en la que van a estar embebidas las células, es relativamente escasa. Cuando las comparemos, por ejemplo, con los tejidos conectivos, que la mayoría de los tejidos conectivos tienen un mundo de matriz y muy pocas células, en el caso de los tejidos epiteliales esta matriz no es tan abundante. Otra característica importante es que son avasculares, es decir, no van a tener irrigación directa del tejido conectivo sanguíneo, ¿sale? Por lo cual la nutrición de estas células va a ser cuando el tejido conectivo sanguíneo vierte los nutrientes en la zona. Estos van a ir siguiendo un gradiente de concentración en el que se van a ir dispersando en el espacio intercelular, y de ahí van a obtener sus nutrientes estas células. Y otra característica importante es que siempre va a poseer una superficie libre, es decir, siempre va a dar hacia un espacio hueco. Ese espacio hueco puede ser eventualmente la luz de un órgano tubular, ¿sale? O la luz de un conducto de secreción, o en el caso de la piel, por ejemplo, ese espacio hueco, el espacio libre, va a ser el espacio exterior, ¿sale? Entonces, de tal suerte que cuando hagamos el corte en un tejido epitelial, siempre vamos a tratar de identificar ciertas características. Si nos centramos en la imagen de abajo, vamos a ver esta zona en donde las células están pegaditas una a la otra, la vamos a llamar, un segundito.
Fue una alarma de baja calidad en la conexión. Estrato germinal o la membrana basal, de donde se van a ir diferenciando. Ahí, ¿cómo lo vamos a identificar? Vemos a todas las células pegaditas unas a las otras y aparentemente todas están en el mismo plano. ¿Sale? Vemos una tirita de bolitas pegadas o de cilindros pegados o de escamas pegadas unas a las otras. ¿Ok? Y la otra característica que vamos a identificar es la luz del tejido. Aquí la membrana basal está ahí bien delimitada junto a esa capa de color púrpura más pálido hacia la parte inferior del corte. Ahí está, si logran identificar todos esa capa basal, la membrana basal. Es la que dice M. Esa es una célula específica que está marcando, Okay. pero esa línea que marca allá donde está la M es la membrana basal de ese epitelio. ¿Ok? Después vemos todo el bloque de células dispuestas como unos estratos compuestos, y en la parte exterior, hacia arriba, vamos a ver dos cosas. Esa suerte de sopa Nissin que vemos en la parte de arriba son fibras de queratina que segregan algunos epitelios como una suerte de barrera y de protección de las células, y por encima de ello vemos la luz, ¿sale? La luz del tejido. En este caso es un epitelio queratinizado, ¿sale? Y hacia arriba de él está la luz del corte. ¿Quedamos claros? ¿Cuáles serían las células más bebés, las más nuevas de este corte? Las que están más pegadas a la membrana basal, ¿sale? ¿Cuáles serían las células más viejitas, las que están próximas a morir, a desprenderse de ese tejido? Las que están en la parte más exterior de ese tejido. ¿Ok? Y todo eso púrpura clarito que vemos entre las células es la matriz extracelular de este tejido. Si lo comparamos, por ejemplo, con el de abajo, que es un tejido conectivo, ahí vamos a ver que hay 2, 3, 4 células y mucha matriz extracelular, ¿sale? A eso se refiere con esa característica que dice de que tienen escasa sustancia intercelular o escasa matriz. Vamos a ver cuando veamos los conectivos, que ahí vamos a ver una célula perdida y como una isla y alrededor un océano de matriz extracelular. ¿Correcto? Entonces, si nos haces el favor, Pedro, la siguiente. ¿De dónde derivan los epitelios? Dada su diversidad, dadas sus características, los epitelios derivan de las 3 capas del desarrollo embrionario. Vemos en esta laminilla que no es preponderante que nos lo memoricemos, pero para el caso de los tejidos epiteliales hay líneas celulares que se desarrollan desde el mesodermo, desde el endodermo y desde el ectodermo, y dependiendo de la zona en la que se desarrollan es la región en la que se van a ubicar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del endodermo tenemos que, si vemos el cuadrito verdecito de la parte de abajo, desde allí se desarrollan los epitelios de la tráquea, de los bronquios, de los pulmones, del tubo digestivo, el hígado, el páncreas, que también van a ser epitelios, las células que los componen, el uraco, la faringe, las glándulas tiroideas y todas estas estructuras. Desde el ectodermo, por ejemplo, pues ciertamente por donde está localizado, la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas cutáneas y mamarias, la adenohipófisis y todas estas otros tejidos epiteliales. Y desde el mesodermo, por ejemplo, el aparato unogenital, que tiene muchos epitelios, desde ahí se desarrollan todos estos epitelios. Entonces, los epitelios en un ser vivo, en un animal, se desarrollan desde las 3 distintas capas del desarrollo embrionario. Siguiente, Pedro, por favor.
¿Cuáles son las funciones de los tejidos epiteliales? Como hicimos en esta suerte de lluvia de ideas al inicio, la primera es protección y aislamiento. Esa nos queda muy clara y vamos a tratar de buscar un ejemplo para cada una de ellas. La piel, ¿no? La piel nos sirve como protección para el medio externo, para el calor, para los irritantes, para todos los factores externos. Y aislamiento porque mantiene un medio interno más o menos constante en humedad, en temperatura, en pH y en todas estas condiciones que requiere el ser vivo para poderse desarrollar. También cumple una función importante en la reproducción. Por ejemplo, en el caso de los animales, los epitelios que componen los ovarios y los testículos se encargan de producir las células, de ahí se diferencian las células de los epitelios del testículo y del ovario, las células que van a dar pie a la reproducción de los animales. También sirve como una suerte de transporte. Por ejemplo, en el interior de los vasos sanguíneos hay un endotelio, que es ciertamente un epitelio, que permite el transporte de la sangre, un tejido conectivo especializado, que a su vez va a acarrear en el líquido todos los nutrientes que tienen que diseminarse en el ser vivo. De lubricación, que esa es una función que no identificamos muy claramente, pero por ejemplo en la superficie de la piel tenemos glándulas sebáceas adheridas a este epitelio, que son células específicas que se diferencian para la producción de algunos compuestos que producen los ácidos grasos que mantienen nuestra piel hidratada para que no se reseque, para que no se agriete y para que le dé cierto grado de impermeabilidad. Secreción y excreción, vamos a ver que en diferentes epitelios hay algunas células que se diferencian para secretar, por ejemplo, algunos compuestos. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal secretan enzimas que permiten la digestión. O en el caso, por ejemplo, de la piel, las glándulas sudoríparas son células especializadas dentro de la piel cuya función es excretar agua para mantener la temperatura constante y con ello también acarrean algunos minerales y algunos compuestos que ya el cuerpo necesita desechar. En el caso del urotelio, bueno, van a secretar a nivel del riñón, a excretar, perdón, a nivel del riñón, algunos compuestos de desecho del metabolismo del ser vivo. Otra función importante que ciertamente identificaron, la recepción sensorial, sensorial como tacto, pero también van a, por ejemplo, cuando te tocas en una parte de tu brazo o de tu cabeza, gracias a algunas células especializadas en recibir ese estímulo, puedes identificar que, me estoy tocando la cabeza o algo me está irritando en el brazo para que el resto del cuerpo pueda hacer la respuesta adaptativa. Pero también algunos epitelios tienen receptores, células especializadas en la recepción, que lo que van a percibir no es propiamente un estímulo mecánico, sino un estímulo químico, ¿no? Detectan que hay un compuesto en elevada concentración o en baja concentración y en respuesta el sistema nervioso o el endocrino entran a hacer su función de secretar el antimetabolito o montar una respuesta fisiológica para mantener la homeostasis dentro del ser vivo. Otra función importante, la digestión y absorción, que eso pues básicamente en el tracto digestivo. Vamos a ver que muchos de estos epitelios están específicamente diseñados para secretar compuestos que permitan descomponer los alimentos en sustancias o en los monómeros que los componen y otras porciones de estos epitelios específicamente diseñados para absorber estos compuestos y posteriormente repartirlos en toda la economía del cuerpo para su utilización en los diferentes órganos, tejidos y células que lo componen. La siguiente, Pedro, por favor. La clasificación de los tejidos epiteliales, dependiendo de las funciones, y vamos a ver distintas características que atañen a cada uno de ellos, vamos a tener los epitelios de revestimiento, cuya función principal, como su nombre lo dice, es aislar, proteger, separar, revestir, ¿sale? Como el caso, por ejemplo, de la piel,
como el caso de la mucosa gástrica del estómago. Principalmente es revestir, aunque hay algunas células que pueden cumplir con más de una función. Por ejemplo, en la mucosa gástrica hay muchas células de revestimiento, pero también hay otras que secretan compuestos. Los epitelios glandulares, cuya función primordial o principal es la secreción de compuestos para algún fin dado, como por ejemplo en la conjuntiva, la secreción de sustancias que permiten la lubricación del ojo, del globo ocular, y algunos otros tejidos epiteliales con funciones especiales, como por ejemplo el epitelio que permite detectar estímulos nerviosos, como por ejemplo los cambios en temperatura que permiten la respuesta del ser vivo en adaptación, ¿no? Como el caso del mecanismo de la erección del pelo, la piloerección, que es en respuesta a un estímulo mecánico o un estímulo sensorial que se detecta en estos epitelios. Siguiente, Pedro. Los epitelios de revestimiento son los más variados dentro de todos los epitelios, cumplen con diversas funciones y para su clasificación dentro de ellos utilizamos diferentes criterios para poderlos clasificar propiamente. El primero es el tipo de células o la forma más específicamente de las células. De tal suerte que tenemos tres tipos de células que pueden estar componiendo estos epitelios. Las planas o escamosas también las llamamos, como en el caso de la imagen de la izquierda hacia arriba. Dice ahí epitelio plano, vamos a ver como escamas, como hojuelas las células de este tipo de epitelios. Las cúbicas, que vamos a ver como pequeños cubitos, como pequeños cuadritos componiendo estos epitelios, y la mayoría de todas ellas son cilíndricas, son como alargadas las células que vamos a encontrar. ¿Cuáles son las más comunes? Los epitelios planos, pero los más abundantes son los epitelios cilíndricos. Estos epitelios cilíndricos los clasificamos, y también los planos y los cúbicos, en dependencia también del número de capas que los componen, ¿sale? Si es una sola capa, es decir, la membrana basal, y ahí las células se van a ir recambiando entre ellas y ocupando el lugar de las que van muriendo o desprendiéndose, los llamamos epitelios simples. Los que son más de una capa, entonces ahí identificamos claramente la membrana basal y diferentes estratos de células. A esas los llamamos estratificados y los pseudoestratificados, ¿sale? Estos pseudoestratificados, todas las células están adheridos a una membrana basal, a una capa basal, pero a diferencia de ellas, como la forma de las células no es tan regular, aparentemente están colocadas en diferentes planos, pero no lo están, ¿no? Por eso los llamamos pseudoestratificados, porque aparentan formar 2, 3 o 4 estratos, pero la realidad es que todas están adheridas a la misma membrana basal. Hay otro tipo específico que ese lo vamos a ver eventualmente más adelante. A ese tipo de epitelio le llamamos epitelio de transición. Básicamente está en el urogenital, en la vejiga y en algunos otros órganos dentro del urogenital, cuya característica es que como los órganos se distienden y se contraen, cuando el órgano está contraído, aparentemente la capa basal se estuviera doblando sobre sí misma y diera la apariencia de que están en diferentes planos las células. Pero cuando el órgano se distiende por completo, ahí vemos que todas están adheridas a la misma capa basal. Por eso lo llamamos epitelio de transición o transicional, ¿no? Es una sola capa de células, pero como el órgano, piensen en una vejiga. De hecho, en uno de los videos que les mandé la vejiga completamente contraída,
y vemos que está toda, bueno, envuelta por su capa de musculatura lisa y por dentro el epitelio se ve como arrugado, pero cuando esa vejiga se distiende, incluso la logramos ver prácticamente transparente y logramos ver a través de ella. Y ahí el epitelio de transición está completamente extendido y ahí vemos una sola capa basal en ellos. Okay. Algunos de estos epitelios, algunos de estas células epiteliales, en la parte más externa, la que da hacia la luz, pueden poseer cilios, que son estas pequeñas prolongaciones de las células, cuya función es incrementar la superficie de contacto o incrementar la superficie para protección, ¿no? Por ejemplo, en las vías aéreas superiores, los epitelios están ciliados, de tal suerte que estos cilios cumplen con la función como de barrer cualquier agente extraño que se encuentra y eliminarlo para evitar que cause un daño, una irritación al ser vivo, al animal. ¿Alguna duda de los epitelios de revestimiento? Todos siempre van a estar unidos a una sola capa basal, ¿verdad? Sí, todos se derivan de una misma capa basal, ¿sale? Okay. La diferencia es que en los estratificados las capas externas ya no están directamente unidas a la capa basal. Vamos, la célula en la parte más externa de esta capa, en el estrato más externo, no está directamente en contacto con la capa basal, pero en su momento estuvo unido a él, derivó de él. La capa basal o el estrato basal del tejido epitelial siempre es la línea de la que se van desprendiendo y multiplicando las células de los epitelios. ¿Sale? Siempre en el epitelio hay que identificar la capa basal. Esta es el origen de todas las demás células. Doctor, ¿los epitelios planos son los mismos que los epitelios simples escamosos? Sí, sí, los epitelios planos son simples escamosos. Es una sola capa basal de células y las células son aplanadas. Ok, gracias. ¿Algo más? Supongo que en su momento vamos a ver cómo se forman las capas de los estratificados, ¿verdad? Sí, vamos a ver de hecho diferentes fotos más adelante donde vamos a poder identificar cómo están localizados las células. Ok, porque sí, como que no están unidos a la membrana basal. Aquí está esquemático. Aquí está de manera esquemático en esta imagen, ¿sale? Pero si nos vamos si recordamos la imagen anterior, ahí era un corte real y ahí vemos la membrana basal y vemos todas las células en la parte de arriba. Pero vamos a ver más cortes adelante, ¿sale? Pasamos a la siguiente, por favor, Pedro. Ok, entonces aquí vemos, por ejemplo, diferentes tipos de epitelios simples. Un simple escamoso, como el que tenía la duda su compañera, ¿dónde los localizamos? En el endotelio vascular, en los alvéolos, en la cápsula de Bowman y en algunas cavidades, ¿no? Ahí vemos esos, lástima que no puedo utilizar yo el puntero, pero estas como si fueran puros o como si fueran manchitas alargadas, son los núcleos de las células, ¿sale? En la parte de este borde que se ve como una rayita en forma de... Dejen activo la cámara para que yo les explique. Estamos en la parte donde dice epitelios escamosos. Vemos el cuadro completito, sí me logran seguir. Vemos el cuadro completito y aquí vemos una línea moradita que atraviesa la imagen. Esos puntitos, bueno, no son alargados, son como guiones en color rojo más intenso, son los núcleos de las células y esta es la única capa de tejido que encontramos. Eso que está señalando con el puntero, ¿sale? Esa es la capa basal y esas son todas las células que componen ese tejido epitelial. ¿Quedamos claros? Si nos vamos a compararlo con el de la parte de abajo, ahí tenemos un cúbico simple, vemos estas capitas, aquí es un corte
de los túbulos renales o también se encuentran, por ejemplo, en los conductos testiculares o la superficie del ovario, en donde vemos estas células en forma de cubitos. Esos puntitos morados son los núcleos de las células y es una única capa de células, y entonces hay una luz hacia donde se van a ir virtiendo los productos de estas células, y tenemos el espacio que está en blanco por completo y tenemos otra capa de células, ¿sale? Siempre son puros epitelios cúbicos simples. ¿Quedó claro? Y en la parte de abajo, entonces tenemos un cilíndrico simple. Vean los núcleos de las células propiamente definidas, ¿sale? Y esa estructura que tienen alargada, que fueran como un paquete de salchichas, en donde hay una con su núcleo y otra así sobrepuestas, y van formando esa barrera. Hacia la parte de arriba vemos la luz, que siempre recuerden que hay que identificarlo, y todas ellas están unidas a la misma capa basal. Esas bolas en color como magenta que vemos son células siempre epiteliales, pero que van a cumplir con otra función que vamos a ver más adelante. Las que nos importan aquí son estas alargadas a forma de cilindro, y en la parte de abajo de ese cilindro, porque vemos la parte de arriba, la parte de abajo, y aquí en medio está el tejido conectivo que les va a dar sostén y nutrición a esas células del epitelio simple cilíndrico. ¿Ok? No están ciliadas, no vemos que tengan cilios esos cilindros de células que vemos allá, solamente vemos núcleos, citoplasmas, todos ellos unidos a una misma capa basal, y en la parte externa la luz de este tejido epitelial. ¿Correcto? ¿Podemos pasar a la siguiente, Pedro? ¿Por parte de la luz del tejido epitelial? La parte blanca. La parte blanca. ¿Regresas por favor a la anterior, Pedro? La parte blanca siempre va a ser la luz. No, la anterior, no la siguiente. Donde estábamos en el endotelio, esa mera. Entonces, en la primera imagen, en el simple escamoso, vemos la rayita que nos marcó Pedro, ¿sale? Esta línea que está pasando con el cursor, y me está haciendo muchísima ayuda, Pedro, te debo una coca. Y en la parte de arriba está la luz, ¿sale? Si nos vamos a la parte de abajo, en el cúbico simple, ahí como son varias túbulos que están compuestos, entonces vemos la capa de epitelio cilíndrico, cúbico, perdón, simple, y en la parte de en medio, ahí está la luz, eso blanco que nos está marcando Pedro ahora. Muchísimas gracias, Pedro. Y en el cilíndrico vemos la capa completita de células cilíndricas, y arriba de ellos, ahí está la luz. ¿Estamos? La luz es la parte hueca, la parte externa. Hueca si es un órgano tubular, o la parte externa si es un epitelio como la piel. Y profesor, en el último imagen, ¿dónde sería la capa basal? Es una sola. Recuerden que la capa basal en los epitelios simples es ella misma. Ah, o sea, ok, ya. Okay. Vamos a pensar, Cintia, chicos, que cuando todas las células están pegadas una a la otra, la capa basal donde se van a ir diferenciando, cuando muere esta célula, las de al lado se van a ir dividiendo y van a ir ocupando el espacio de la que se murió. ¿Ok? A diferencia de los estratificados, que ahora vamos a ver ejemplos de ellas, la capa basal está acá, la célula se divide y pasa a este plano. Y cuando se divide otra vez abajo, las van empujando y las van empujando hasta que las células llegan al borde, mueren y se desprenden. ¿Ok? Ahora vamos a ver estratificados para que lo vean. Ahí están los estratificados, ¿ok? Ubican bien la capa basal. A ver, Pedro va a servir a manera de examen. ¿Dónde está la capa basal de este epitelio estratificado? Un estratificado escamoso queratinizado. Ahí está, se ve un poco contorneado, pero esa capita de células muy pegaditas, donde se ven los núcleos morados intensos, es la capa basal, es la parte más profunda del epitelio. Está aquí como contorneado,
Vemos que empieza Como aquí. esto, profe, lo que está como que muy unido. Eso mero es la capa basal, ¿sale? Por debajo de la capa basal, hacia el interior, está el tejido conectivo que le da sostén, que eso vamos a estudiar para qué le sirve, ¿sale? Ahí vemos la capa basal. Cintia, chicos, sí logras ver cómo hay diferentes estratos de las células que son más adultas, válgase esta expresión, donde todas ellas se diferenciaron de la misma capa basal y ya están arriba porque son un poquito más añejas y después hay otra capita arriba y después otras. De hecho, vemos cómo van perdiendo hasta su estructura propiamente definida hasta que están prácticamente al borde. Ya las vemos muy distintas a las otras porque ya están por morirse y desprenderse del epitelio. ¿Te quedó claro, Cintia? ¿Ya las lograste identificar Sí, acá? creo que sí. Entonces, como la primera capa de células es la capa basal, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, Y en, bien. en los epitelios simples, la capa basal es el mismo epitelio. Sí, exactamente. Gracias. De nada, ¿Sería Cintia. esta, profe? Esta es la capa basal, eso que están Sí. marcando ahorita con el con el puntero en la parte de abajo, ahí está la capa basal mucho más clara. Abajo hay tejido conectivo, arriba vemos todas las capas, los estratos de células que se están formando, ¿sale? Y vemos hasta el borde y después del borde la luz. Comparando, chicos, comparando un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado, el que está en la parte de arriba, vean esa flechita negra que está en la parte de arriba, nos marca esta, yo siempre digo que parece una sopa Nissin, porque lo parece una sopa Nissin cruda. Estas fibras que están en la parte de arriba son fibras de queratina, que lo que hacen es incrementar la resistencia y la protección que tienen ese tipo de epitelios. Eso es normalmente en epitelios que están en contacto con el medio externo. Y arriba de la queratina vemos la luz. ¿Sí la ven? Blanco, ahí se ve todo. Estamos en la imagen de la izquierda hacia arriba. El epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. ¿Dónde lo encontramos? En la piel y en la cavidad bucal, ¿sale? Si nos vamos hacia el de abajo, estratificado, escamoso, no queratinizado, ya nos señaló su compañero allá la capa basal. Abajo de la capa basal está el tejido conectivo que le da sostén, los estratos de células. Después vemos no sopa Nissin, no hay sopa Nissin, como México después de esta nueva política. Y hacia la parte de arriba, la luz. ¿Quedó claro? ¿Dónde encontramos este tipo de epitelios? En el esófago, en la conjuntiva, en los labios. ¿Quedamos claros? ¿Con labios se refiere a labios del rostro? Ah, ok. Aunque los otros labios, hablando del genito urinario de la hembra, también tienen este tipo de epitelios. Entre más externo y más en contacto con el medio externo sean los tejidos, evolutivamente son más fuertes. Es decir, tienen más capas y es más propenso a que esté queratinizado para incrementar la protección. Hablando de los labios vaginales, por ejemplo. ¿Quedamos? Entonces, yo ya me revolví un poquito. Entonces, los que, por ejemplo, los labios, tal cual, cualquiera de los dos, son más propensos a ser no queratinizados. No queratinizados porque van a tener otras particularidades que vamos a ver en otro tipo de epitelios que les va a dar esa suerte de protección que en la piel, por ejemplo, hace la queratina. ¿Sale? Piensa en la queratina como una fortificación, ¿sale? Imagínate que está toda la ciudad de células del cuerpo y la queratina va a ser como esta barrera que le va a dar más fortaleza al tejido, ¿sale? Si no tuviera esa barrera, sería mucho más endeble, mucho más fácil de que cualquier factor externo penetre y dañe a los tejidos. Si no tiene la queratina o está en una porción muy interna del cuerpo que no la requiere, o tiene otra estrategia, como vamos a ver ahora en los epitelios de secreción, que permite contrarrestar ese efecto. Por ejemplo, una capa de mucus.
¿Una capa de qué, perdón? De mucus, como en las mucosas. ¿Correcto? Sí, doctor. Perfectísimo. La siguiente, si no me equivoco, ya es la última. Pedro. Ok, aquí vemos un pseudoestratificado, pseudoestratificado columnar o cilíndrico. Aquí vemos el corte de un epitelio de transición, ¿sale? Esto obviamente cuando está contraído completamente. ¿En dónde lo encontramos? En la laringe, en el urotelio. Aquí, si yo les presento este corte así como tal cual, y lo comparamos con los otros, ¿alguien puede identificar la membrana basal? Pedro, ¿nos puedes marcar la membrana basal? Sí, profe. Sería esta. Esa sería la membrana basal, ¿sale? Abajo está el tejido conectivo y ahí tenemos la membrana basal. ¿Vemos las células todas en un mismo plano? No, yo veo como que unos están como que más adelante, no sé cómo decirlo. Efectivamente, sí, efectivamente. Aparentemente están en diferentes planos, ¿sale? Pero lo que pasa es que este tejido, como está envuelto en un músculo liso, el músculo liso se contrae por completo y lo deja todo arrugado, ¿sale? Si nosotros estiramos nos vamos a dar cuenta que lo que pasa es que extendido el epitelio por completo, todas están ancladas a la membrana basal. Es una única capa de células, solamente que al estar en esta posición, pues aparentemente están en diferentes estratos, ¿sale? Esto lo tendríamos que ver completamente extendido para poder ver esa diferencia, pero ¿dónde los encontramos? En la laringe y en el urotelio, y piensen en lo que pasa, ¿no? Si alguien ha visto un órgano, bueno, recuerden la vejiga, si no la recuerdan ahorita que terminen, vuelvan a ver el video, vean la vejiga, se ve toda arrugada, y voy a ver si en la semana les tomo una foto de una vejiga plétora, y van a ver que la vejiga está completamente llena de orina en el interior, y la vemos prácticamente transparente. ¿Sale? Ahí ya se extendió y la capa es una monocapa de células en el epitelio de transición. Así lo logramos ver. ¿Correcto? Sí, profe. Vamos a Entonces pegar. son sinónimos el pseudoestratificado y el epitelio de transición. En este corte, no son sinónimos propiamente. En el pseudoestratificado es más fácil que logremos, por ejemplo, en el de la laringe, si tuviéramos un corte de laringe, que lográramos observar mejor que están todas unidas, porque veríamos a las células como de esta manera, como están mis brazos, Cintia, ¿así lo logras ver? ¿Sale? Ahí las lograríamos ver, ¿sale? Que solamente son como diferentes planos en los que estuvieran saliendo, pero todas ancladas a la misma membrana basal. Esto fue una manera de sintetizar todo en una sola transparencia. En el epitelio de transición, ahí sí cuando lo vemos contraído, si tú me preguntas si yo soy un experto, como yo, ¿no? Que no soy muy ducho en histología, y veo este corte, yo te diría, este es un epitelio estratificado. La realidad es que al extenderlo me voy a dar cuenta de que no. No son sinónimos, pero se observan más o menos similar. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. La siguiente, Pedro, ahora sí creo que es la última. Bueno, y esta es la última imagen de los epitelios. Esta es la idea que trato de que hagan en la última ADA que vamos a desarrollar en la asignatura, en donde dependiendo de la rúbrica que hoy en la noche les activo, van a poder ver, bueno, en la casa utilizamos epitelios como comida. Entonces definimos, mira, este epitelio porque queda crunchy, porque tiene la capa de queratina, que cuando entra el calor en la fritura se pone crocante, y la estructura de las células y dónde está la capa basal y por qué queda esta parte así, porque aquí tiene un tejido conectivo que lo hace que se arrugue, ¿sale? Y todo esto, ¿no? ¿Por qué este epitelio es más duro que el otro? Porque este está queratinizado, este no está queratinizado. ¿Correcto?
Vamos a parar la grabación, chicos, para que no nos quede muy pesado.